¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de la división algebraica en el primer caso, que es la división de monomio entre monomio. Le hemos llamado división algebraica 1. Al igual que en el caso del producto, la división de expresiones algebraicas la podemos clasificar de la siguiente manera. Primero, división de monomios, que es lo que vamos a hacer ahorita, monomio entre monomio. Segundo, división de polinomio con monomio, que sería una generalización de la división de monomios. Y tercero, división de polinomios. Podemos observar que esta operación tiene pasos similares al caso del producto. Tenemos la misma clasificación y vamos a tener los mismos pasos de forma inicial. Las reglas que utilizamos para estas operaciones son básicamente las mismas que en el caso del producto. Es decir, primero se dividen los signos, después se dividen los coeficientes numéricos y tercero se divide la parte literal. En el caso de la división de los signos, nosotros debemos recordar que es exactamente igual que la multiplicación. Es decir, si tenemos más por más, es más. Ahora, si tenemos más entre más, va a ser más. Si tenemos más entre menos, es menos. Menos entre más, es menos. Y menos entre menos, es más. En esta parte nos jugó una broma esto, la máquina, porque más entre menos es menos y sale otro signo. Entonces tenemos de esa manera las reglas de los signos. Volvemos a repetirla. Es más entre más es más entre menos menos, menos entre más es menos y menos entre menos es más. Tal como en el caso del producto. Ahora, se dividen los coeficientes, en eso no tenemos ningún problema, es exactamente lo mismo que una división normal y se divide la parte literal como tercer paso. En la parte literal sí es importante considerar que en general hablamos de que exponentes de literales iguales se resta, pero realmente debemos considerar el exponente del denominador con signo contrario y entonces realizar la operación que nos resulte. Vamos a ver algunos casos. Hay distintos casos. Pensemos primero a sexta sobre a cuadrada. El exponente 6 que está en el numerador lo vamos a dejar exactamente igual y el exponente 2 del denominador lo vamos a subir con signo contrario. Es decir, si nosotros teníamos aquí un 2 positivo, ahora lo vamos a subir como 2 negativo. De esa manera, estamos respetando el cambio de signo en el denominador y nos quedaría una resta. 6 menos 2 es 4. Tenemos un primer ejemplo. Segundo, vamos a suponer que ahora tenemos b octava sobre b a la menos 3. Debe ser la misma literal. Respetamos el exponente del numerador, que es 8, y el exponente del denominador, que es menos 3, lo vamos a pensar como más 3. Este menos 3, en el momento de trabajarlo acá, se va a considerar como un más 3, porque estamos cambiando el signo. Entonces nos queda b a la 3 más 8, que nos da 11. Segundo caso. Tercer caso, más bien. Pensemos ahora m a la menos 2 con m a la menos 6. El valor o exponente menos 2 se mantiene sin cambios y el menos 6 va a pasar como más 6. Entonces tenemos nosotros una resta también. 6 menos 2 son 4. Un último caso. Una que sea x a la menos 8 con x a la menos 3. El exponente menos 8 del numerador se mantiene sin cambios y el exponente menos 3 va a subir como más 3. Tenemos nosotros menos 8 más 3 nos va a dar menos 5. Entonces, dependiendo de los signos, va a ser la operación que debamos realizar con los exponentes, ya sea que se resten o ya sea que se sumen, dependiendo del resultado al modificar el signo del denominador, solo del denominador. El del numerador se queda exactamente igual. Para el caso de la división de dos polinomios,
El proceso es totalmente diferente y las reglas aquí consideradas no son suficientemente útiles. Ese caso de la división de dos polinomios es mucho más completo, es mucho más elaborado, es distinto al que tenemos acá. Podemos decir que la operación más importante es la división entre dos monomios, ya que las demás se apoyan en esta última. Entonces vamos a trabajar algunos ejemplos de divisiones de monomios. La división entre dos polinomios es una operación muy completa porque abarca productos, abarca divisiones, abarca restas y abarca sumas. Esa es la más completa, la más elaborada. Vamos al primer ejemplo. Tenemos que dividir 8x sexta y cúbica entre menos 2x cuadrada y cuadrada. De acuerdo con las reglas establecidas, tendremos primero los signos. Más entre menos nos va a dar menos. Después coeficientes numéricos. 8 entre 2 nos va a dar 4. Y por último la parte literal. X sexta con x cuadrada. Y cúbica con y cuadrada. Vamos a hacerlo de manera independiente. Tenemos x sexta con x cuadrada. Nosotros vamos a dividir el exponente del numerador, que es 6, lo dejamos exactamente igual. Y el exponente del denominador, que es 2, lo subimos como menos 2. Nos queda entonces x cuarta. Y luego la y. Tenemos y cúbica sobre y cuadrada. El exponente 3 del numerador lo dejamos igual. El exponente 2 del denominador subimos con signo contrario. Y nos queda y a la 3 menos 2, que es 1. Por lo tanto, nos queda x cuarta y. Y tenemos el resultado final. Tenemos aquí el resultado y dice, el resultado directo es 8x sexta y cúbica entre menos 2x cuadrada y cuadrada igual a menos 4x cuarta y. Es muy importante considerar los signos del exponente en el numerador y en el denominador. Ya nos dimos cuenta que es sumamente importante y que los resultados se pueden modificar si no respetamos esos signos. Ejemplo número 2. Menos 5x séptima y sexta z cuarta entre menos 3x a la menos 3 y a la menos 4. De acuerdo con las reglas establecidas tendremos primero los signos. Menos entre menos es más. Luego coeficientes numéricos. 5 entre 3 no es exacta la división. Dejamos la forma racional 5 tercios. También se podría hacer 5 entre 3 para que nos quedara 1.6 más o menos. Pero en realidad con dejar 5 tercios es mejor porque además esto es exacto. Después la parte literal tenemos x séptima con x a la menos 3. El menos 3 se pensaría como más 3 y nos quedaría 7 más 3, 10. En y tenemos y sexta con y a la menos 4. El menos 4 se tendrá que pensar como más 4, entonces tendremos 6 más 4 son 10. Y la z cuarta, como no se divide con nadie, se mantiene como z cuarta. Vamos a aclarar el caso de x y el caso de y. En x tenemos x séptima sobre x a la menos 3. Ya dijimos que el 7 se debe respetar y el menos 3 lo vamos a tomar en cuenta como más 3. Entonces 7 más 3 nos queda 10. Para x tenemos x décima. En y tenemos nosotros y sexta en el numerador y y a la menos 4 en el denominador. Entonces, el 6 lo vamos a respetar porque es exponente del numerador y el 4 del denominador, que era menos, lo vamos a poner como más 4. Y esto nos queda y a la 6 más 4, que son 10. Tal como habíamos pensado nosotros en la operación. El resultado directo, ¿cómo va a quedar? Va a quedar entonces 5 tercios o más 5 tercios de x décima, y décima, z cuarta. Nuevamente insistimos que es muy importante considerar los signos de los exponentes, tanto el numerador como denominador, para que el resultado sea correcto. Y vamos a hacer algunos ejercicios. Como estamos acostumbrando ya a estos videos, hacemos ejercicios. En el primero, trabajamos primero los signos. Tenemos más entre menos, nos da menos. Después la parte de los coeficientes. 5 entre 7, como no es exacto, lo dejamos 5 séptimos. Luego en x. Tenemos menos 6 y 6. Vamos a hacerlo aquí aparte.
sería x a la menos 6 entre x a la 6 y nos queda el 6 negativo del numerador se mantiene, se respeta y el 6 del denominador sube como menos 6. Entonces menos 6 nos queda menos 12. Luego en y tendríamos 8 y menos 4. Vamos a hacerlo de este lado. Tenemos 8 en el numerador, menos 4 del denominador. Respetamos el 8 del numerador y el menos 4 lo subimos como más 4. Nos queda y a la 4 más 8, que es 12. Y tendríamos el resultado de esa manera. Realmente, si quisiéramos simplificar un poco más, tendríamos nosotros que modificar ese exponente negativo, x a la menos 12, tendríamos que ponerlo como x positivo. Y de esto finalmente nos tiene que quedar menos 5 y doceava en el numerador. Y en el denominador, 7x doceava, porque el menos 12 tiene que bajar como negativo al denominador y quedaría 7x doceava. Ese es el primer ejemplo. Hagamos ahora un segundo ejemplo. Tenemos nosotros menos 15 y cúbica z a la menos 5 entre 5yz. Primeros signos. Más entre menos nos va a quedar menos. Coeficientes numéricos. 15 entre 5 nos va a dar 3. No tenemos x, tenemos y. Entonces trabajamos y. Sería 3 menos 1 que pensamos acá. 3 menos 1 son 2. Z. Tenemos z menos 5 con z1. Entonces vamos a hacerlo acá. Z a la menos 5 con z a la 1. El menos 5 se respeta y el más 1 lo vamos a pensar como menos 1. Entonces esto nos queda z a la menos 5 menos 1 menos 6. Sería z a la menos 6. Igual que en el caso anterior, nosotros podemos pensar en simplificar ese exponente negativo para colocarlo positivo en el denominador y nos queda menos 3 y cuadrada z sexta, pero en el denominador dijimos, entonces nos quedaría sobre z sexta. Y terminamos este ejemplo, este ejercicio, con el que tenemos acá. Más entre más es más. 6 entre 3 son 2. En x tendríamos 4 menos 2, que son 2. En y, 3 menos 5 sería menos 2. Y z se vería como menos 4. Bueno, ¿cómo podríamos hacer esto entonces? Paso a paso, vamos a ver. Tenemos nosotros primero los valores, los signos. Más entre más es más. Coeficientes 6 entre 3 son 2. En x, 4 menos 2. Vamos a hacerlos aquí aparte. En x cuarta con x cuadrada. Nos queda x a la 4 menos 2, que es x a la 2. Tal como estábamos poniendo en el resultado. Luego la y. ¿Qué tenemos en la y? Tenemos y cúbica sobre y quinta. Esto nos queda 3 que se respeta y el 5 sube como menos 5. 3 menos 5 es menos 2, por eso nos queda y a la menos 2. Y por último, tenemos nosotros el valor para z. Como z está en el denominador, podemos observarlo acá, z en el denominador, lo subimos al numerador como z a la menos 4. Si quisiéramos, lo podríamos haber dejado en el denominador como z cuarta, es decir, podríamos haber tenido el resultado también de esta manera. 2x cuadrada y, no, pues también y quedaría negativo en el denominador, entonces nos quedará y2 en el denominador, z4 en el denominador. Y ya quedaría este resultado. Parece que tenemos, déjenme ver, otros ejemplos. Sí, tenemos aquí otros ejercicios. Vamos a hacer estos ejercicios también de una buena vez, para que nos quede el resultado final. Primero, más entre menos, menos.
8 entre 2 es 4. En X. 3 menos 2, aquí tenemos un 3, menos 2, nos va a dar X1. El 1 no necesitamos escribirlo, pero bueno, para puntualizar lo escribimos acá. Luego en Y, pensemos, aquí es menos 9 que se respeta y este 6 pasa como menos 6. Podemos ya nada más poner exponentes, menos 9 menos 6. Estamos hablando de Y nos va a dar menos 15. Y ya está el resultado del ejercicio que está acá. Siguiente, tenemos más entre más es más. 16 entre 6 lo dejamos como 16 sextos. En X tenemos nosotros 9 menos 5, que nos va a dar 4. Y en Y tenemos signos negativos, entonces vamos a pensarlo acá. El 10 se mantiene igual, el menos 8 sube como más 8. El menos 8 de acá sube como más 8. Y nos queda 10 más 8, 18. Y a la 18. Tenemos entonces este otro ejercicio. Avanzamos al ejercicio número 3, que está aquí. Son estos últimos dos ya nada más. Tendríamos primero más entre menos, menos. 14 entre 7 son 2. En X tenemos un menos 5 que se respeta y un menos 3 que sube como más 3. Recuerden que el denominador cambia de signo. Menos 5 más 3 es menos 2. Ahora en Y tenemos un 8 que se respeta y un 3 que sube como menos 3. Entonces 8 menos 3 es 5. Insistimos en esta parte. Los exponentes del denominador son los que cambian. Este menos 3 tiene que pensarse como más 3 y este más 3 tiene que pensarse como menos 3. Los exponentes del denominador son los que están cambiando. Por último, el último ejercicio de este tema, tenemos más entre menos es menos, 20 entre 2 son 10. En X tenemos un 7 y un 2, 7 menos 2 son 5. Recordamos que el 2 de acá tiene que pensarse como menos 2 y lo mismo va a pasar con el 6. Este 6 va a pensarse como menos 6. Entonces tenemos Y 12 con Y menos 6, 12 menos 6 es 6. Lo importante de este tema entonces es considerar de manera correcta los signos del denominador, se cambian y los signos del numerador se respetan. Bueno, terminamos este tema por el día de hoy. Esperemos que haya quedado aproximadamente claro.